¿Cuánto tiempo llevamos siendo parte de este vasto y misterioso cosmos? El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años, pero nuestra existencia es un parpadeo en comparación con su antigüedad. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años, y la vida en nuestro planeta comenzó hace unos 3.800 millones de años. Sin embargo, los humanos modernos solo aparecieron hace 300.000 años, un instante insignificante en la escala cósmica. En este breve tiempo, hemos pasado de observar las estrellas con asombro a lanzar telescopios al espacio para explorar los confines del universo. Pero, ¿qué significa realmente estar en el universo? ¿Somos simplemente observadores o parte integral de su evolución? ¿Y si el cosmos continuará existiendo miles de millones de años más, qué será de nosotros? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Existe una leyenda entre las civilizaciones más avanzadas del universo, que se susurra en voz baja y se transmite de generación en generación. Se trata de la historia de la ballena estrella, una criatura formidable que puede abrir su boca abismal y tragarse sistemas solares enteros de un solo bocado. Un movimiento de su poderosa aleta caudal puede asolar civilizaciones enteras. Las bibliotecas más antiguas del cosmos albergan los libros más antiguos, todos con dibujos de este leviatán reunidos a partir de rumores y habladurías. Se dice que su piel correosa está incrustada con percebes de materia estelar, y sus enormes barbas están salpicadas de plancton interplanetario equivalente a 1.000 millones de años. Al menos, eso es 1.000 millones de años para nosotros, ya que la ballena estelar viaja a una velocidad tan cercana a la de la luz como es posible para un objeto con masa. Para ella, el tiempo transcurre de manera muy diferente, por lo que nuestra noción de la hora es un sinsentido. Para la ballena estrella, los 13.800.000 millones de años de historia del universo transcurren en una quintillonésima de segundo. La totalidad de la historia humana sucede en mucho menos tiempo, ni siquiera es perceptible para sus sentidos. Cada guerra, cada invención, cada amor perdido y cada niño que ríe se fue en un abrir y cerrar de ojos. Y como veremos a medida que sigamos la historia de esta gran criatura, la noción de la hora no solo es sumamente misteriosa, sino también tremendamente subjetiva. Y no hace falta ser una ballena intergaláctica gigante para tener una percepción alterada de ella. Un coche avanza a toda velocidad por una carretera en dirección a una bandada de palomas, aparentemente ajeno al peligro que se avecina. Parece que las aves se fundirán con el asfalto, pero en el último momento se dispersarán. ¿Por qué tardaron tanto? La verdad es que no lo hicieron. Nuestra percepción de la hora y la de ellas son diferentes. Las palomas experimentan el mundo a más de 100 fotogramas por segundo, en lugar de los 25 o 30 que se ven en las películas. Esto les ayuda a seguir la pista de los insectos que se mueven rápidamente. Así que, en el caso del coche que se acerca a toda velocidad, simplemente tienen más tiempo para reaccionar de lo que ingenuamente nos parece a nosotros o a ti. Experimentan el mundo en cámara lenta. Y así, el tiempo puede durar más o menos dependiendo de cómo hayas evolucionado, de lo que estés haciendo, y como la ballena estrellada en los casos más extremos, de lo rápido que viajes. De hecho, es posible que dos personas vean cómo se desarrollan una serie de horas en un orden completamente diferente. La intuición humana no es un criterio para medir cómo funciona realmente el universo. Y así, mientras viajamos con la ballena estelar hacia el lejano universo, pasando giga-anemas en un abrir y cerrar de ojos, nos quedamos con una gran pregunta. ¿Qué es ahora? ¿Existe acaso fuera de nuestras cabezas? El día de Navidad de 2021, millones de personas en todo el mundo contuvieron la respiración cuando finalmente despegó el telescopio espacial James Webb. 6 meses después, comenzaron a publicarse imágenes con un detalle increíble y una calidad sin precedentes. ¿A qué sabe el espacio? Las estrellas se arremolinan en el vacío a velocidades vertiginosas, mientras el tejido mismo del tiempo y el espacio se estira y se tira. Estamos a la sombra de la estrella Sagitario, el monstruoso agujero negro que se encuentra en el corazón de nuestra galaxia, la Vía Láctea. A tan solo 390 años luz de este corazón oscuro, a una distancia astronómica se encuentra una enorme nube de gas y polvo conocida como Sagitario B2.
Ha sido objeto de mucho escrutinio, y los astrónomos han estudiado su antigua luz en busca de pistas sobre lo que hay en su interior. Entre los muchos ingredientes que han encontrado, hay una molécula conocida como formiato de etilo. Puede que suene extraño, pero es la misma molécula que da a las frambuesas su sabor distintivo. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿a qué sabe el espacio? ¿Acaso la ballena estrella encuentra algunos bocadillos celestiales más deliciosos que otros? ¿Y a qué huele el espacio? Bueno, el formato de etilo también es responsable del olor del ron. Luego está la campaña de Kickstarter que ha recaudado más de $500,000 para fabricar Oda Space, un perfume basado en los relatos de los astronautas sobre el olor distintivo del universo. Piense en carne quemada, pasteles quemados, pólvora usada y soldadura de metal. Pero sea cual sea la preferencia culinaria de la ballena estrella, sigue estando atada por un sistema nervioso como usted y yo. Y la forma en que sus sentidos la ayudan a interpretar el mundo que la rodea tiene consecuencias importantes. Noción marrón, de la hora. Se sienta y observa cómo se desarrolla ante usted un ballet cuidadosamente orquestado. Un camarero con traje de pingüino acerca una silla a un invitado recién llegado, mientras el sommelier habla entusiasmado sobre el mejor Burdeos de la extensa carta de vinos. Los manteles blancos están recién planchados, los cubiertos tienen el peso adecuado y la cristalería es tranquilizadoramente cara. Poco después, llega el primer plato, un bocado delicado, elaborado con cariño por una brigada de chefs, con una imaginación que rivaliza con la de los mejores pintores. Le das un mordisco y tu cerebro se inunda de endorfinas. Es tu primera degustación de comida con estrella Michelin y, en un instante, comprendes a qué se debe todo el alboroto. Pero en realidad, no es un instante. Cuando la comida toca tu lengua, tus papilas gustativas registran diferentes sabores, como salado, dulce, ácido, amargo y umami. Esas señales viajan a lo largo de los nervios craneales hasta el tronco encefálico, que luego las transmite a una parte del cerebro llamada tálamo. A continuación, se envían a una pequeña región justo en el medio del cerebro conocida como corteza gustativa. Del tamaño de un grano de arroz, es allí donde las señales gustativas se decodifican cuidadosamente como un espía que examina un código secreto. Pero esta carrera a través de tu sistema nervioso lleva tiempo. Un estudio de 2012 dirigido por Catherine Ola descubrió que tu cerebro normalmente registra el sabor 100 milisegundos después de que la comida realmente llega a tu lengua. Estás saboreando un trozo del pasado, no del presente. Se vuelve aún más complicado porque tu cerebro no interpreta todos los sabores de la misma manera. Los estudios han demostrado que a menudo registras lo dulce ligeramente antes que lo salado, por lo que de hecho, estás devorando un tapiz de capas de sabores culinarios distintos y separados. Esta agitada mezcolanza temporal se aplica a los 5 sentidos. Cuando cogiste los cubiertos y admiraste su peso, esas señales táctiles tuvieron que viajar primero desde las yemas de los dedos hasta el cerebro. En 2022, los científicos de Caltech utilizaron una cámara que podía capturar 70 billones de fotogramas por segundo para registrar pulsos eléctricos que viajaban a diferentes velocidades a través de diferentes células nerviosas. Su dispositivo se basó en una técnica similar a la que utilizan los astrónomos para medir las ondas gravitacionales de los agujeros negros en colisión. Descubrieron que las señales táctiles viajan a unos 75 metros por segundo hasta el cerebro. Eso es más rápido que la montaña rusa más rápida del mundo, pero más lento que la velocidad de caída libre de un halcón peregrino, el animal más rápido del mundo. Tu cerebro necesita tiempo para procesar la señal recibida. Todo esto significa que cuando sientes el cuchillo por primera vez, ya ha estado en tu mano durante más de 100 milisegundos. Una vez más, estás sintiendo el pasado. Con tus otros sentidos, hay una capa adicional de retraso, ya que la información tiene que viajar para llegar a tu cuerpo. Antes de comer el follaje, podías oler lo delicioso que iba a ser. Pequeñas moléculas abandonaban la superficie de la comida y se desplazaban por el aire hasta tu nariz, donde se encontraban con casi 400 receptores olfativos. Esos receptores convertían la señal química en un impulso neuronal, que luego se expresaba y se transportaba hasta tu cerebro. Pero, ¿a qué velocidad viajan los olores? Resulta que es una pregunta complicada. Depende de muchos factores, entre ellos la temperatura de la comida y de la habitación,
el tipo de comida que se sirve y las corrientes de aire que hay en la habitación. Sin embargo, normalmente se trata de unos cientos de metros por segundo. Por tanto, de nuevo, estamos hablando de cientos de milisegundos entre el olor que sale de la comida y el que se registra en tu cerebro. Ahora ya no estás oliendo, solo percibes un poco del olor que tenía la comida. Cuando llega el siguiente plato, el cielo se oscurece y a través de la ventana puedes ver un rayo que se dirige hacia el suelo. Unos segundos después, un trueno retumba y perturba la delicada serenidad del comedor. La luz tarda solo 3 microsegundos en recorrer 1 kilómetro, pero el sonido tarda 3 segundos en cubrir la misma distancia. Esto significa que puedes calcular fácilmente a qué distancia estás de la tormenta contando simplemente el número de segundos entre el destello del relámpago y el estallido del trueno. Cada segundo de retraso representa una distancia de 330 metros, pero, ya sea que veas el relámpago, oigas el trueno o ambas cosas, no estás percibiendo una tormenta eléctrica que se está desatando en este momento. Estás viendo y oyendo una tormenta que ya ha ocurrido. Cuanto más lejos estés, más atrás en el pasado estarás sintiendo. Tus ojos y oídos son máquinas del tiempo, y esto es así con todo lo que ves. Imagina que te miras en un espejo. Para que puedas verte a ti mismo mirándote, la luz tiene que llegar a tu cara y rebotar en el espejo para luego reflejarse de nuevo en tus ojos. La luz que entró en tus ojos rebotó en tu cara hace 2 nanosegundos. Por lo tanto, no te ves en el espejo como eres ahora, sino como eras hace 2 nanosegundos. En realidad, es un poco más largo que eso porque tu cerebro necesita tiempo adicional para convertir la luz que cae sobre tu retina en la parte posterior de tu ojo en una imagen. Por supuesto, unas pocas fracciones de segundo no van a cambiar cómo te ves a ti mismo. Pero imagina que, en cambio, te ves a ti mismo mucho más joven mirándote. Cuando la distancia que la luz tiene que recorrer se vuelve literalmente astronómica, el efecto se hace considerablemente más pronunciado. Tomemos como ejemplo la Luna, el objeto natural más cercano a la Tierra. Se encuentra a unos 384.400 kilómetros de distancia. La luz tarda 1,3 segundos en cubrir esa distancia. Por lo tanto, decimos que la Luna está a 1,3 segundos luz de distancia. Cuando miras hacia arriba y ves la hermosa luna llena en una noche clara, no la ves como es ahora, sino como era. La situación se vuelve aún más extraña si la luna está solo medio llena. Mira con atención y aún podrás distinguir la otra mitad de la luna, pero estará mucho más tenue. La luz de la mitad brillante es la luz del sol que se refleja directamente en la superficie lunar. Sin embargo, la luz más tenue es la luz de la Tierra. Se trata de la luz solar que se refleja en la Tierra y luego llega a la luna para luego reflejarse de nuevo hacia nosotros. En cierto sentido, nos estamos mirando a nosotros mismos en un espejo lunar gigante. Si pudiéramos transformar esa luz en una imagen, veríamos nuestro planeta como era hace más de 2 segundos y medio. Por lo tanto, cada mitad de una luna semiiluminada representa la luz solar de una hora ligeramente diferente. La propia luz solar es incluso más antigua, ya que tarda poco más de 8 minutos en llegar a la Tierra desde la superficie del Sol. De hecho, si el Sol desapareciera de repente, no lo sabríamos hasta 8 minutos después. Aunque es increíblemente improbable, un peligro similar le sucede a cualquier cosa o persona que viaje de la Tierra a Marte. La distancia media entre los dos planetas es de 225 millones de kilómetros, es decir, 12 minutos luz y medio. Cuando una nave espacial que transporta un explorador marciano alcanza la parte superior de la atmósfera marciana, tarda 7 minutos en llegar a la superficie. Por lo tanto, cuando el control de emisiones en la Tierra recibe la señal de que ha comenzado el descenso, el explorador ya está a salvo en la superficie o esparcido entre ruinas llenas de humo. Los futuros astronautas que viajen al planeta rojo se enfrentarán a un dilema similar. Si surge una emergencia a mitad de camino a Marte, es comprensible que necesiten ayuda ahora, excepto que su ahora no es lo mismo que el control de la misión. La llamada de socorro tardaría más de 6 minutos en llegar a la Tierra, y la respuesta del control de la misión tardaría otros 6 minutos. El hecho de que a los dos equipos les resulte imposible sincronizar sus tiempos podría resultar muy costoso. Si viajamos más lejos en el sistema solar, el retraso se extenderá a horas. La Voyager 1,
El objeto más distante creado por el hombre se acerca rápidamente, ya que está a un día luz de la Tierra. Para cuando lleguemos a las estrellas que titilan en el cielo nocturno, el retraso habrá pasado de días a años. No estás viendo las estrellas como son ahora, sino como eran hace años, décadas e incluso siglos. Si puedes encontrar una estrella que esté a la misma cantidad de años luz de distancia que tu edad en años, entonces la luz que entra por tus ojos ha estado viajando a través del universo durante toda tu vida. Estás viendo la estrella como era en el año en que naciste. La estrella más lejana que puedes ver a simple vista está enclavada en la prominente constelación en forma de W de Casiopea. Conocida como UMB 762 Cassiopeiae, se encuentra a más de 16.000 años luz de distancia. Así pues, lo estamos viendo como era en la época en que los humanos domesticaron por primera vez a los perros. Y, si damos la vuelta a la situación, cualquier civilización en un planeta que orbita alrededor del Cassiopea B762 también vería nuestro Sol y el Sistema Solar como era hace 16.000 años. Con un telescopio lo suficientemente grande, verían los fantasmas de personas que han estado muertas durante mucho más tiempo del que los humanos han sido capaces de escribir. La luz que les traerá noticias de las revoluciones, guerras, inventos milagrosos e incluso vídeos de YouTube que seguirán viniendo hacia ellos a 300.000 kilómetros por segundo. Una sucesión en cascada de horas dando tumbos por el espacio a la velocidad de la luz. U762 Cassiopea puede ser la estrella más lejana que se puede ver sin binoculares o un telescopio, pero no es el objeto más lejano. En una constelación adyacente encontrará una mancha difusa como algodón. Esta es Andrómeda, la galaxia principal más cercana a nuestra propia Vía Láctea, la más cercana, pero no cerca, ya que se encuentra a unos 2.500.000 años luz de distancia. En su versión de la hora, cualquier extraterrestre en Andrómeda solo podría ver la Tierra como era hace 2.500.000 años, cuando uno de nuestros antepasados, el Australopithecus, comenzó a fabricar herramientas de piedra. Y el ejemplo más extremo de esto es la estática que se ve cuando se enciende un viejo televisor analógico. El 1% del parpadeo en blanco y negro que recibe el televisor corresponde a la primera luz que apareció en el universo hace casi 13.800 millones de años. Así que nuestros sentidos claramente nunca pueden enviarnos información de manera instantánea. Siempre lleva tiempo, y nuestra sensación subjetiva de la hora se ve afectada por este retraso. Pero, ¿qué sucede con el universo más allá de nuestros cuerpos? ¿Existe siquiera el concepto de ahora en el universo en general? La ballena estrella cruza el cielo nocturno muy por encima del planeta Tierra. No es que el cetáceo cósmico tenga idea alguna de lo que es un planeta. Según la teoría especial de la relatividad de Einstein, viajar a una velocidad excepcionalmente cercana a la de la luz significa que los 10.000 millones de años de historia de un planeta se condensan en la más mínima fracción de segundo. La relatividad especial asigna a cualquier objeto que se mueva a través del universo un presupuesto que es igual a la velocidad de la luz. Puedes gastar este presupuesto en una combinación de dos cosas: velocidad y tiempo. Cuanto más gastes en velocidad, menos podrás gastar en tiempo. La ballena estrella viaja tan rápido que el tiempo que pasa apenas se registra, y así, toda la historia de la Tierra pasa desapercibida. Su presente se extiende a lo largo de gigaanemas. Está claro que no existe un hoy universal que todos compartamos. Pero, ¿qué significa esto para nuestra vida cotidiana? Aunque se la asocia mucho más con Albert Einstein, la teoría original de la relatividad es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo XVII, con el trabajo de Galileo Galilei. Para entender la relatividad galileana, imaginemos a un marinero de pie en la cubierta de un barco. Colocan una pelota de golf sobre un soporte, hacen un swing con el palo y la lanzan hacia adelante, frente al barco, donde cae al abismo. Ahora, imagina que estás en la costa viendo cómo se desarrolla todo esto. Por un lado, no estarías de acuerdo con el marinero sobre la velocidad de la pelota de golf. Desde tu punto de vista, la pelota ya se movía a la misma velocidad que el barco antes de ser golpeada. El swing del palo del marinero solo aumentó aún más la velocidad de la pelota. Sin embargo, el marinero ve las cosas de otra manera. Ya se estaba moviendo a la misma velocidad que la pelota que no había sido golpeada, por lo que solo verá que se aleja de él tan rápido como la golpea. En situaciones como estas, la opinión de cada persona es válida y ninguna está equivocada.
Todo es relativo. De ahí que se le llame relatividad. Sin embargo, lo más importante es que, según Galileo, si tú y el marinero midieran el tiempo que tardaba la pelota en tocar el agua, obtendrían el mismo resultado. El tiempo que la pelota está en el aire es igual a la distancia que recorrió dividida por la velocidad a la que viajaba. La menor velocidad que mide el marinero se compensa con el hecho de que también mide una distancia más corta, porque el barco se ha movido hacia adelante mientras la pelota estaba en vuelo. En relatividad, el punto de vista de cada persona se conoce como marco de referencia. Para convertir del marco de referencia de una persona al de otra, es necesario realizar una transformación. Es simplemente una forma complicada de decir que hay que tener en cuenta el hecho de que cada observador ve la pelota de golf viajando a una velocidad diferente. Las transformaciones de Galileo funcionaron bien durante más de 2 siglos, pero a mediados del siglo XIX empezaron a aparecer grietas. En 1865, el físico escocés James Clerk Maxwell publicó las 4 ecuaciones que ahora llevan su nombre. Las ecuaciones de Maxwell describen la luz como una onda electromagnética que siempre viaja a una velocidad fija, denominada c, del latín celeridad, que significa veloz o rápido. Pero si la velocidad de la luz es realmente constante, eso es incompatible con el concepto de transformaciones galileanas, que tienen en cuenta las diferentes velocidades medidas por observadores en diferentes sistemas de referencia. Así que los físicos buscaron una manera de salir de este atolladero existencial, y al hacerlo, se les ocurrió una noción bastante extraña, el llamado éter luminífero. El éter fue propuesto como el medio a través del cual viajan las ondas de luz. Después de todo, las ondas sonoras no viajarían sin aire a través del cual propagarse. Tal vez la luz también necesitara un vehículo que la ayudara a transportarse. De ser así, el éter se convertiría en un marco de referencia absoluto y único en el que se cumplirían las ecuaciones de Maxwell y la velocidad fija de la luz. En todos los demás marcos de referencia, la velocidad aparente de la luz sería tan variable como la velocidad de nuestra pelota de golf y estaría sujeta a las transformaciones galileanas adecuadas. El único problema era poner a prueba esta idea. Ese honor finalmente recayó en un par de físicos estadounidenses, Albert Michelson y Edward Morley. Su experimento homónimo 1887 implicó aprovechar la órbita de nuestro planeta alrededor del Sol para probar la existencia del éter. El dúo instaló un intrincado dispositivo conocido como interferómetro de Michelson. Es en realidad una elaborada pista de carreras. Se envía un solo haz de luz desde la línea de partida, y luego se divide en 2 haces mediante un espejo plateado a la mitad. Un haz continúa en línea recta, mientras que el otro se lanza en ángulo recto. Ambos recorren la misma distancia hasta llegar a unos espejos que reflejan la espalda del haz hasta la línea de llegada. Como la distancia que recorre cada haz es idéntica, si uno de ellos gana la carrera, debe haber completado el recorrido a mayor velocidad. Y eso es exactamente lo que se esperaría que sucediera si existiera el éter. Michelson y Morley prepararon cuidadosamente el experimento, de modo que el haz de luz directo se alineara con la dirección del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. La luz que viaja en esa dirección se vería impulsada por la velocidad de la Tierra, al igual que la velocidad de la pelota de golf se veía impulsada por la velocidad del barco. La luz que viaja en la otra dirección no recibiría tal impulso, y como resultado, sería más lenta. La carrera a través del experimento de Michelson y Morley tendría un claro ganador, excepto que la pareja no vio nada parecido. Ambos rayos terminaron la carrera juntos, 2 sistemas de referencia diferentes. Una, velocidad inmutable de la luz. La velocidad de la luz era absoluta. La enormidad del resultado de Michelson y Morley tardó un tiempo en asimilarse, y un físico holandés reflexionó particularmente sobre ello, Hendrik Lorentz. Más tarde, ganaría un premio Nobel de la Fundación Nobel, y según comentó más tarde, bien podría decirse que Lorentz era considerado por todos los físicos teóricos como el espíritu más importante del mundo que completó lo que sus predecesores habían dejado inacabado, y con el tiempo, el nombre de Lorentz se convertiría en sinónimo de las transformaciones que usurparían el de Galileo. Para comprender la naturaleza de las transformaciones de Lorentz, imaginemos primero un tren que se mueve a velocidad constante a lo largo de una vía de izquierda a derecha.
Afortunadamente, este tren tiene paredes completamente transparentes, de modo que podemos mirar fácilmente en su interior. En el centro del vagón hay alguien que hace rebotar una pelota de arriba a abajo. Desde su perspectiva, eso es exactamente lo que ocurre. La pelota se desplaza en línea vertical, de la mano al suelo y de nuevo a la mano. Pero nuestra visión es algo diferente. Mientras la pelota está en el aire, vemos que el tren avanza por la vía. El resultado es que vemos que la persona atrapa la pelota a la derecha del lugar donde la dejó caer. En otras palabras, vemos que la pelota traza un triángulo en lugar de una línea recta. No hay nada particularmente extraño en esto. Después de todo, es simplemente la relatividad galileana. Vimos que la pelota viajaba una distancia mayor porque también vimos que la pelota se movía más rápido debido a que se tuvo en cuenta la velocidad del tren. Pero, ¿qué sucedería si la persona fuera reemplazada por espejos y la pelota por un haz de luz? Al menos al principio se produciría exactamente la misma situación. Una persona en el tren vería la luz rebotar hacia arriba y hacia abajo entre los espejos, y nosotros veríamos que la luz trazaba el mismo triángulo que la pelota, excepto que esta vez sabemos por el experimento de Michelson-Morley que la velocidad de la luz es fija para todos los observadores. Por lo tanto, ya no se nos permite decir que la persona en el tren mide una distancia más corta, porque mide la luz que viaja a una velocidad menor. Y esto solo deja una alternativa, una que inicialmente parece tan absurda que no puede ser cierta. Si la persona que viaja en el tren mide una distancia menor, debe ser porque, desde su punto de vista, la luz ha viajado durante un período de tiempo más corto. Pasa menos tiempo en el tren en movimiento que fuera de él. El trabajo de Lorentz fue incorporado por Albert Einstein a la teoría especial de la relatividad. Nos dice que dos observadores que se mueven a diferentes velocidades no están de acuerdo sobre cuánto dura algo porque están gastando diferentes cantidades de su presupuesto en tiempo. Si nos desplazamos por el espacio a una velocidad del 99,99999999999, podríamos ver un partido de fútbol entero en el tiempo que tarda nuestro corazón en latir una vez. De repente, nuestra sensación de la hora y la nuestra son tremendamente diferentes. La diferencia entre ambas se calcula utilizando el factor de Lorentz, que compara nuestra velocidad con la de la luz. Sin embargo, su valor no aumenta en línea recta sino exponencialmente. Por lo tanto, hay que viajar a una velocidad cercana a la de la luz para que la diferencia sea perceptible. Si viajas a tan solo el 10% de la velocidad de la luz, el factor de Lorentz es de solo 1,05. 100 segundos para ti durarían 100 segundos para alguien que está inmóvil en relación contigo. Al 99% de la velocidad de la luz, el factor de Lorentz se eleva a poco más de 7, y a partir de ahí, cada punto 9 supone una diferencia enorme. Si viajamos al 99,9% de la velocidad de la luz, el factor de Lorentz es de poco más de 23. Si solo le falta un punto 9 para viajar al 99,99% de la velocidad de la luz, se eleva a más de 70. Para la ballena estrellada, que viaja incluso más cerca de la velocidad de la luz, el factor de Lorentz es de poco más de 7 tredecilium, es decir, 7 seguido de 42 ceros. El factor de Lorentz es una parte importante de las transformaciones de Lorentz que nos permiten cambiar nuestra perspectiva a la de la ballena estrellada y obtener una idea de su existencia única. Sin embargo, a pesar de todas las peculiaridades de la ballena estrella, hay una criatura que habita este universo con una existencia aún más extraña: el fotón. El fotón es una partícula de luz, y para él, el tiempo simplemente no existe. La ecuación del factor de Lorentz se desmorona, y como resultado, la respuesta se convierte en lo que un matemático llamaría indefinida. Desde la perspectiva de un fotón, pasa de A a B en un instante, y la idea de que una hora se desvanezca en otro no tiene sentido. Y si esto no fuera suficientemente extraño para aquellos de nosotros que nos movemos lo suficientemente lento como para experimentar la noción de la hora, es incluso posible que nuestros ahoras se desincronizaran. Los dos observadores no están de acuerdo sobre qué ahora llegó primero. Volvamos a nuestro tren en movimiento. El vagón está a medio camino entre dos árboles que son alcanzados por un rayo. Desde nuestra perspectiva, los rayos impactan en los árboles simultáneamente. Pero, ¿la persona que viaja en el tren está de acuerdo? Lo has adivinado. No lo está. Se están dirigiendo hacia un árbol,
así que ve el destello primero. El destello del árbol del que huyen tarda más en alcanzarlos. Sin embargo, según las transformaciones de Lorentz adecuadas, la diferencia de sincronía entre los dos observadores depende tanto de sus velocidades como del espacio entre los eventos. Tendría que viajar a la mitad de la velocidad de la luz, y la separación tendría que ser mayor que la brecha entre la Tierra y la Luna, para que dos eventos se desvíen solo un segundo. Pero hay una salvedad importante en todo esto. La causalidad siempre debe preservarse. Si el evento A causa el evento B, entonces aparecerá de esa manera en todos los marcos de referencia. Dos observadores pueden estar en desacuerdo sobre el intervalo de tiempo entre los eventos, pero no sobre el orden en el que ocurrieron. Esta noción es un principio central de las transformaciones de Lorentz y la relatividad especial. Según las ecuaciones, ver el efecto que ocurre antes de que ocurran los núcleos solo sería posible si se pudiera viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y eso es imposible. ¿Y qué tiene todo esto de nuestro sentido de la hora? Parece que el ahora subjetivo es todo lo que tenemos, tanto en nuestra cabeza como en el universo más amplio. Todo es relativo, no hay una hora objetivo. Pero, ¿significa eso que no hay forma de saber con certeza qué hora es en el universo más amplio? No exactamente. Afortunadamente, hay una flecha invisible que señala el camino. Gigantescos brazos espirales se desenrollan mientras las estrellas se dispersan como palomas en la oscuridad. Los planetas son lanzados a vagar solos por el espacio, mientras los sistemas solares se enfrían y las civilizaciones antiguas se vuelven temerosas. La ballena estelar acaba de arrasar otra sección privilegiada del espacio cósmico. La destrucción que deja a su paso avanza de forma constante a través de distancias cósmicas, destrozando galaxias en cámara lenta ante nuestros ojos. Es realmente extraño presenciar esta gigantesca ruptura del orden, pero a pesar de su extrañeza, sucede en orden. Un acontecimiento sigue a otro. El caos es el resultado, la ballena estrella, la causa. ¿Y por qué nuestros ahora siempre se desarrollan en ese orden? ¿Por qué no son simplemente una mezcla desordenada de momentos distintos? ¿Cuál es la cadena de la que cuelgan? Nuestro viaje hacia la respuesta comienza en California, en 1874. La sala queda en silencio mientras el presidente del jurado se pone de pie. ¿Cómo se declara inocente al acusado? No culpable, responde, acompañado de un jadeo que se extiende por toda la sala como fichas de dominó que caen al suelo. Edward Muybridge ha salido impune de un asesinato. Nacido en Inglaterra en 1830, Muybridge emigró a los Estados Unidos a los 20 años. En 1872, a los 42 años, se casó con Flora Stone, de 21 años, y la pareja tuvo un hijo 2 años después. ¿O no? Un día, Muybridge descubre una serie de cartas entre Flora y un tal Harry Larkins. Incluso hay una foto de su hijo, con el título Pequeño Harry. Muybridge se indigna y le dispara a Larkins en el corazón. Cuando lo arrestaron, primero alegó locura, pero luego cambió su defensa y dijo que había cometido un homicidio justificado. El jurado lo absolvería más tarde por esos mismos motivos. Hoy, Muybridge seguramente habría ido a la cárcel, pero el hecho de que lo hiciera no tuvo un gran efecto en nuestra comprensión de la verdadera naturaleza de la hora, ya que Muybridge era un fotógrafo entusiasta y estaba a punto de ser pionero en una nueva e importante técnica, la cronofotografía, la fotografía del tiempo. Se trataba de capturar una serie de fotografías fijas que mostraban las fases sucesivas del movimiento de un objeto. En otras palabras, registraba el aparente paso del tiempo a medida que una se transformaba en otra. La obra más famosa de Muybridge es El caballo en movimiento. Si se hojeaban rápidamente las imágenes fijas, una a una, se podía ver al caballo y al jinete a todo galope. Fue una obra revolucionaria, ya que reveló por primera vez que, en un momento dado, los 4 cascos del caballo estaban en el aire. La cronofotografía fue la precursora del cine moderno, pero lo que parece movimiento en realidad es solo el resultado de comparar una imagen fija con la anterior. Cuando se ven las imágenes, el caballo en realidad no se mueve. El tiempo tampoco fluye. Es el cambio que vemos entre fotogramas, entre momentos actuales, lo que nos da la ilusión de que el tiempo pasa o fluye como un río del pasado al presente. Estamos atrapados en una corriente imaginaria, salvo que no hay nada en las famosas leyes del movimiento enunciadas por Isaac Newton
que describa la dirección preferida del tiempo que experimentamos. Imaginemos que en lugar de un caballo galopando, observamos una sucesión de imágenes cronofotográficas de una pelota de tenis volando por el aire de izquierda a derecha. Aquí tenemos el mismo conjunto de imágenes fijas, pero reproducidas al revés. Nada parece particularmente fuera de lugar. Probablemente podría convencerte de que la primera película fue la que estaba al revés, y te engañé deliberadamente. No hay forma de que sepas la verdad. Sin embargo, hay algunas películas que reconocerías al instante si te las estuvieran pasando al revés. Tal vez una en la que se muestre un huevo roto que milagrosamente se reforma, o una taza de café inicialmente fría que de repente comienza a humear. Esta es una parte tan fundamental de nuestra existencia que, dadas las imágenes individuales, un niño pequeño probablemente podría colocarlas en el orden correcto, mostrando un huevo intacto rompiéndose. En estos acontecimientos, el tiempo no parece ser reversible. Es como si hubiera una flecha que nos señalara una dirección concreta, indicándonos el orden en el que debemos colocar los ahoras. Fue el astrónomo inglés Arthur Eddington quien hizo referencia por primera vez a la flecha del tiempo en su libro de 1928, La naturaleza del mundo físico. Sí, a medida que seguimos la flecha, encontramos cada vez más elementos aleatorios en el estado del mundo. Entonces la flecha está apuntando hacia el futuro, escribió Eddington. Si el elemento aleatorio disminuye, la flecha apunta hacia el pasado. Esa es la única distinción que conoce la física. Pero, ¿qué tiene que ver exactamente la aleatoriedad con el tiempo y el orden aparente en que se desarrollan los acontecimientos? Siga el río Sena fuera de las antiguas calles parisinas y llegará al suburbio industrial de Ivry-sur-Seine. Entre en el cementerio local y hacia el extremo norte encontrará una lápida con el nombre de uno, Leonard Sadi Carnot. Más abajo en la lápida están grabadas las palabras «fundador de la termodinámica». La historia de Sadi Carnot es trágica. Murió en 1832 a la tierna edad de 36 años. Había sido internado recientemente en el manicomio local y acabó sucumbiendo a un brote de cólera. Como consecuencia, es comprensible que su obra recibiera muy poca atención en su momento. Solo desde entonces nos hemos dado cuenta de su figura imponente y de las consecuencias de su trabajo para nuestra comprensión de la naturaleza efímera del presente. Hoy en día, el nombre de Carnot es sinónimo del ciclo de Carnot, que describe una máquina térmica idealizada, con la diferencia de que es imposible hacer funcionar una máquina de Carnot en la vida real. Sin embargo, hasta el día de hoy, los ingenieros miden la eficiencia de Carnot de sus máquinas, es decir, lo cerca que pueden llegar a esta perfección irrealizable. Un hombre que pensó en las consecuencias del trabajo de Carnot con gran detalle fue Rudolf Clausius. En 1850, publicó las ideas básicas que ahora constituyen la famosa segunda ley de la termodinámica, y en 1865 presentó al mundo el concepto de entropía. La entropía del universo tiende a alcanzar un máximo, dijo. Una forma de pensar en la entropía es como una medida de la cantidad de energía que no está disponible para hacer algo útil. Clausius demostró que la energía perdida hacia el entorno circundante durante un ciclo del motor es mayor que la energía transferida al motor por la fuente de calor. Por lo tanto, en general, la energía que no está disponible para hacer algo útil aumenta. En otras palabras, la entropía aumenta. Tal vez una forma más intuitiva de pensar en la entropía es como una medida del desorden, la aleatoriedad de la que habla Eddington. Imaginemos 6 monedas. Todas ellas con cara al principio. Se trata de un sistema muy ordenado y de baja entropía. A continuación, se lanzan todas las monedas. No hay nada que impida que todas vuelvan a salir cara, pero las probabilidades son muy bajas. De hecho, podrías intentarlo 64 veces y probablemente solo ocurrirá una vez. En las demás ocasiones es probable que las monedas se vuelvan más aleatorias, una mezcla de caras y cruces. El desorden o la entropía ha aumentado, y cuando se trata del mundo que nos rodea, las probabilidades están aún más a favor de un aumento de la entropía. Imagina una caja vacía del tamaño de un terrón de azúcar flotando frente a tu cara. En realidad no está vacío, porque está lleno de moléculas de aire, muchas moléculas de aire. Hay más moléculas en un centímetro cúbico de aire que estrellas en decenas de millones de galaxias como nuestra Vía Láctea.
A medida que las moléculas de gas se mueven y se sacuden aleatoriamente, hay miles de formas en las que pueden volverse más desordenadas, pero solo un número limitado de formas en las que pueden volverse más ordenadas. Las probabilidades de que ocurran esos resultados más ordenados son tan bajas que tendríamos que esperar más que la edad actual del universo para verlos. Por eso nunca los vemos. Siempre vemos cómo el orden se desvanece y se convierte en desorden, y eso es lo que produce la flecha del tiempo de Eddington. Es lo que nos permite poner en orden de manera fiable el interminable revoltijo de ahoras. Excepto que cuando observamos el universo que nos rodea, hay muchas islas de orden en medio del creciente océano de desorden. Estrellas deslumbrantes en galaxias arremolinadas, dispuestas en cúmulos como luces de colores a lo largo de un cable eléctrico cósmico. Luego estás tú. Eres una colección altamente ordenada de alrededor de 1000 millones. 1000 millones. 1000 millones átomos. Para que existieras unos 13.800 millones de años después del nacimiento del universo en el Big Bang, la entropía del universo debe haber sido increíblemente baja para empezar. De lo contrario, la tendencia del universo hacia un desorden cada vez mayor habría reinado en el desfile de la biología mucho antes de ahora. De hecho, los astrónomos estiman que la entropía del universo primitivo era un 4.000.000 de veces menor que la actual. ¿Cómo pudo llegarse a una situación así? Un hombre cree saber la respuesta. Se llama Julian Barbour. Barbour es un anacronismo, un hombre de una época pasada. Hubo una época en la que los mayores descubrimientos científicos los hacían los científicos caballerosos, aquellos que tenían la riqueza, los medios y el tiempo para dedicarse a la búsqueda del conocimiento como pasatiempo. Hoy en día normalmente hay que recorrer el trillado camino de la academia y trabajar en una universidad. Barbour es uno de los pocos científicos independientes y lleva mucho tiempo obsesionado con el tiempo. Su respuesta a la pregunta de por qué solo parece avanzar es que solo lo hace en esta parte del universo. Sugiere que hay otra parte del universo donde la flecha del tiempo apunta en la otra dirección a través del mundo del espejo, donde el ayer sucede después del hoy. Las dos partes del universo están separadas por lo que Barbour llama el punto de Jano, en honor al dios con dos caras que podía mirar en ambas direcciones. No marca el comienzo del universo, sino su punto medio, un tiempo simétrico en todo el universo sin ningún misterioso estado de baja entropía para empezar. Pero la idea de Barbour es simplemente eso, una sugerencia y una de muchas. Todavía no sabemos realmente qué causó la entropía increíblemente baja con la que comenzó el universo. La marcha constante del tiempo universal sigue siendo un misterio que no hemos desentrañado por completo. Pero ese no es el final de los misterios que ensombrecen nuestra experiencia del presente. Después de haber considerado cómo percibimos el tiempo, las complejidades de la relatividad especial y, por último, el tiempo entrópico a gran escala, el desmoronamiento gradual de galaxias enteras, universos enteros, ahora podemos regresar al extraño mundo dentro de nuestras cabezas, el cerebro, nuestro centro de procesamiento del tiempo. Y resulta que es ahí donde la situación es más compleja. La ballena estrella yace herida, varada en alguna costa cósmica distante. No ha habido estrellas en el universo durante eones. Todas se convirtieron en supernovas y desaparecieron hace mucho tiempo. Todos los átomos del universo se han dividido. ¿Cómo ha llegado hasta aquí la ballena estrellada sigue siendo un misterio? Nadie ha sabido nunca de qué está hecha. Ahora, incluso los agujeros negros más supermasivos se están evaporando, expulsando al cosmos lo que les quedaba de radiación de Hawking. No queda nada. A pesar de que cada uno de sus ahoras dura 10.000 millones de años, ha visto más ahoras que cualquier otra criatura en la historia. Hambrientos, los ojos de la ballena estrella se cierran por última vez. Y mientras se extingue la última conciencia del universo, ¿sigue el tiempo en sí mismo? ¿O muere el tiempo con la mente? Muchos de nosotros somos prisioneros del reloj, esclavizados por el implacable paso de los segundos. El tiempo a menudo parece escurrirse entre nuestros dedos como si estuviéramos tratando de sostener un charco de agua. Es escurridizo, evasivo, transitorio. Sin embargo, ¿con qué frecuencia pasas tiempo pensando en el tiempo? ¿Alguna vez te preguntas cómo tu cerebro construye una sensación de tiempo a partir del diluvio de información que recibes sobre el mundo que te rodea? La incómoda verdad es que tu cerebro te está mintiendo. Echa un vistazo a este reloj. Al principio,
El segundo parecía pasar a intervalos regulares. Ahora, aparta la vista de la pantalla y vuelve a mirar rápidamente el reloj. El primer movimiento del segundero se prolongó un poco más que los siguientes, como si el reloj se hubiera detenido momentáneamente. Tus ojos revolotean constantemente de un objeto a otro. Puede ser un pequeño ajuste mientras lees un libro línea por línea, o un gran cambio si de repente miras hacia el otro lado de la habitación. Estos movimientos se conocen como movimientos sacádicos. Sin embargo, curiosamente, a pesar de que los ojos se mueven, la visión nunca se vuelve borrosa. En cambio, el cerebro borra las imágenes de cuando los ojos están en movimiento y rellena ese vacío con lo primero que ven los ojos después del movimiento sacádico. En el caso del reloj, ese es el primer tic-tac. Este efecto se conoce como la ilusión del reloj parado. Intente mirarse en un espejo y cambiar el foco de atención de un ojo al otro. ¿Puede ver cómo se mueven sus propios ojos? El lapso de tiempo que su cerebro borra durante un movimiento sacádico es minúsculo. Normalmente menos de 100 milisegundos. Y sin embargo, sus ojos realizan tantos movimientos sacádicos a lo largo de un día que pierde un total de 40 minutos de horas. Eso supone casi 20.000 horas de horas borrados a lo largo de una vida de 80 años. Más de 2 años de falsos horas rellenados los reemplazan. Y la cosa empeora. Observa este cuadrado en movimiento. El destello se produjo detrás del cuadrado en movimiento, directamente debajo de él o más adelante. ¿Respondiste detrás de él? Incorrecto. El destello se produjo directamente debajo del cuadrado en movimiento. Esto se conoce como la ilusión del retraso del destello, y es la clave para entender otra pieza del rompecabezas que rodea la forma en que el cerebro construye la sensación del presente. El cerebro tarda un tiempo en procesar la información visual que recibe sobre un objeto que se encuentra frente a usted. Primero se procesa el color, luego el movimiento y finalmente la forma. Pero cuando tu cerebro ha procesado todo eso, el objeto ya se ha movido a una nueva ubicación. Por lo tanto, tu cerebro no puede decirte con certeza dónde se encuentra ahora el objeto en movimiento. En cambio, te muestra su mejor suposición sobre dónde debería estar el objeto. Como muestra la ilusión de la linterna, esa suposición no siempre es precisa. Dicho esto, tu cerebro hace un buen trabajo si el movimiento del objeto es predecible. Un jugador de béisbol todavía puede lanzar un lanzamiento rápido a las gradas, y un portero en un partido de fútbol todavía puede desviar un tiro libre que se curva por encima del larguero. Y sin embargo, el cerebro hace un trabajo considerablemente peor cuando el movimiento del objeto es más aleatorio. Imagine una mosca que zumba por la habitación, yendo de un lado a otro sin rumbo fijo. Su cerebro lucha por seguirle la pista y termina mostrándole la mosca en posiciones que en realidad nunca ocupó. Una hora completamente imaginario. Esta ficción forzada es una de las razones por las que matar una mosca suele ser una buena idea. Como Don Quijote, luchamos contra molinos de viento. Tenemos la sensación de que lo que vemos es real, y es difícil librarnos de esa sensación. Y, sin embargo, nuestro cerebro es el narrador por excelencia, que nos cuenta una historia construida a partir de todos los datos con los que lo bombardean constantemente. Nuestra sensación del momento presente es una fantasía, solo una interpretación del mundo que se nos presenta. Pero, ¿cuánto tiempo dura el ahora en el cerebro? Una forma de responder a esta pregunta es observar las llamadas imágenes biestables, y uno de los ejemplos más famosos es conocido como la escalera de Schröder, en honor al científico alemán del siglo XIX, Heinrich Schröder. A primera vista, parece una escalera común con escalones que descienden de izquierda a derecha. Eso es hasta que empiezas a mirar fijamente la pared del fondo marcada con B. De repente, puedes ver que la escalera se da vuelta, excepto que es muy difícil mantener esta vista invertida durante mucho tiempo. En unos pocos segundos, volverá a ser la escalera convencional. De ahí el término biestable. Esto parece sugerir que la hora en el cerebro dura 2 o 3 segundos. Después de eso, el cerebro toma un nuevo conjunto de entradas sensoriales y construye el siguiente momento coherente. Los psicólogos y neurocientíficos se refieren a este periodo de tiempo como el presente subjetivo. Los científicos han realizado varios estudios en un intento de explorar este concepto. Analizaron comportamientos repetitivos en diferentes culturas alrededor del mundo, como cortar, frotar o limpiar.
La duración más común de cada acción repetitiva fue de entre 2 y 3 segundos. La persona podría estar pensando, lo estoy cortando ahora y lo estoy cortando de nuevo ahora. Un movimiento equivale a un momento. Los científicos también se refieren a esta instantánea de 2 a 3 segundos de nuestro mundo como nuestra ventana de integración temporal. Es el periodo de tiempo durante el cual podemos reunir información de manera coherente. En 2014, un interesante estudio realizado por Scott Fairhall, Angela Aldi y David Melcher respaldó la idea de una duración de 2 a 3 segundos. Los participantes vieron fragmentos de 12,8 segundos de películas internacionales poco conocidas sin sonido. Además, dividieron cada fragmento en fragmentos y desordenaron los fotogramas dentro de cada fragmento para que los participantes vieran cómo se desarrollaba la historia sin orden. ¿Qué ocurrió? Los participantes no tuvieron problemas para seguir la historia si los fragmentos duraban menos de 2 segundos. Luego, esa capacidad comenzó a disminuir y se volvió notablemente más difícil a partir de los 2,8 segundos. En otras palabras, nuestro cerebro puede construir una versión coherente de la hora en ráfagas de menos de 3 segundos. Si dura más, hay demasiada información para unirla en un solo momento. Así que reiniciamos y comenzamos de nuevo. Nuestra sensación de que el tiempo pasa es solo el resultado de comparar el momento actual con el anterior con la flecha del tiempo señalando el camino. Y entonces, si nuestra sensación de la hora es solo una construcción de la materia gris blanda que vale 3 libras entre nuestras orejas, ¿en qué parte del cerebro exactamente se desarrolla todo? Esto sigue siendo en gran medida un misterio. Después de todo, no tenemos un órgano sensorial temporal. No podemos saborear el tiempo ni sentir su textura, por lo que nuestro sentido del tiempo no se activa en una resonancia magnética de la misma manera que lo hacen nuestros 5 sentidos convencionales. Nuestro sentido del tiempo también se ve afectado por la emoción. El tiempo vuela cuando nos divertimos y se arrastra como un perezoso cuando no lo hacemos. Hay una parte del cerebro llamada corteza insular que se ocupa de cómo nos sentimos y de nuestra autoconciencia. Se la ha vinculado con nuestro sentido de compasión, empatía y asco, con nuestro dolor, hambre e incluso nuestros orgasmos. En otras palabras, es la sede de nuestras emociones más profundas y profundas. Para explorar el vínculo entre la corteza insular y nuestro sentido del tiempo, el psicólogo Mark Whitman colocó a los participantes en una máquina de resonancia magnética funcional y les pidió que presionaran un botón cuando un sonido que estaban escuchando coincidiera con la duración de un sonido que habían escuchado anteriormente. La corteza insular se activó de manera confiable en aquellos que podían cronometrar los sonidos con precisión. De modo que, si la corteza insular es realmente la responsable, explicaría por qué nuestro sentido del tiempo está tan ligado a cómo nos sentimos. Ambos están controlados por la misma región, en el corazón del cerebro. Esto demuestra que el tiempo y nuestra experiencia de él son nociones increíblemente difíciles de manejar. Nuestros sentidos combinan la información que llega a nuestro cuerpo en momentos diferentes para construir cada momento percibido con un retraso significativo. Y nuestro cerebro incluso borra fragmentos de tiempo para ayudarnos a darle sentido al mundo que nos rodea. El tiempo en sí puede avanzar a ritmos diferentes según la velocidad a la que viajemos. Una velocidad que también puede llevarnos a discrepar sobre el orden en que se desarrollan ciertos acontecimientos. Y ni siquiera está claro por qué el tiempo empezó al principio del universo con la dirección que tiene desde el pasado hasta el futuro. Y sin embargo, aunque el momento presente puede no ser real, solo una ficción creada dentro de nuestros extraordinarios cerebros, sin que nuestras mentes nos convencieran de que lo es, no podríamos estar aquí ahora, hablando sobre si el ahora existe. Has estado viendo toda la historia del universo. No olvides darle a me gusta, suscribirte y dejarnos un comentario para decirnos qué piensas. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.